desarrollo de liderazgo en el Distrito Cuadrangular Mid-South es la formación intencional y la integración de los seguidores de Cristo. En relación a los pastores hispanos del distrito, es una asistencia intencional de proveerles un camino y una guía para el crecimiento personal y ministerial. Este es un proceso que guiará al pastor a través de una relación de responsabilidad, ayudándole a descubrir dónde se encuentra en las áreas de conocimiento bíblico, carácter y habilidades, con el fin de ayudarle a tomar decisiones y establecer las metas hacia su crecimiento y formación. Les invito a ser parte de esta iniciativa. Las inscripciones para las conferencias virtuales están abiertas a todos. Dios les bendiga. Bienvenidos a la conferencia Comprensión de los tiempos actuales. Primera de Crónicas 12:32 dice que de los hijos de Isaacar, 200 de ellos eran entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer, y el pueblo los escuchaba. De esto se trata estas conferencias. Estas clases son dictadas por expertos conferencistas para equipar el cuerpo de Cristo. Son temas actuales para tiempos actuales. Este es un instituto bíblico básico intensivo y tiene diferentes módulos: Iglesia, Biblia, Ministerio y Teología. Cada módulo consta de 4 diferentes clases y cada clase la hacemos en 3 días diferentes. Estas clases le ofrecen 2 opciones. Usted las puede tomar de manera libre o con el propósito de recibir un certificado. Ahora, si usted quiere recibir ese certificado, necesita asistir a cada una de las clases y adicionalmente necesita responder por escrito preguntas que el maestro hace para cada una de las clases. Sócrates dijo: solamente hay un bien, el conocimiento. Y solamente hay un mal, la ignorancia. Segunda de Pedro capítulo 1 nos dice que añadamos a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, pero el conocimiento es clave para nuestra fe. Así que te invitamos a crecer en el conocimiento. Ven y nos acompañas. Buenas noches, el Señor les bendiga a todos aquellos que están haciendo parte de esta conferencia. Hoy es nuestro tercer día y siempre al tercer día ocurren cosas mejores, ¿no? Según la historia bíblica. Así que estamos llegando al fin de un tiempo muy especial donde nos estamos sumergiendo en la misión. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Un saludo a cada uno que se ha conectado en esta noche. Estamos muy emocionados de este tercer día, de sumergiéndonos en la misión. Y muy emocionados también de que ustedes han tomado su tiempo y estar con nosotros en esta noche. Solo que saludos de parte del distrito Mid-South y todos los pastores dentro de ese distrito. Dios les bendiga en esta noche. También les queremos recordar que tenemos clase de Romanos explicado todos los martes. Estamos terminando el año, entonces tenemos 2 clases más durante el mes de diciembre. Hasta el 15 de diciembre tenemos clase de Romanos. Si usted no se ha inscrito, por favor, ahí le vamos a mandar el enlace por el chat. Inscríbase, vamos en el capítulo 3. Va muy bueno y queremos que participe de esto. Son enseñanzas doctrinales. Necesitamos volver a la base. Parte de la idea de estas clases, de esta iniciativa, es volver a la raíz de la Biblia para nosotros, y más en estos tiempos, ¿no? Entonces queremos invitar al pastor Juan Marcos que nos anime y nos cuente cómo vamos con la clase de Romanos. Pastor Juan Marcos. Gracias, pastora. Muy buenas noches a todos. Vamos para Romanos capítulo 4. Estamos viendo las doctrinas de la justificación, la santificación y la glorificación. Si tú tienes un llamado
para enseñar la palabra de Dios, quieres discipular a otras personas, entonces deberías tener esta enseñanza de Romanos. Continuamos, Dios mediante, este martes por la mañana. Nos veremos. Dios les bendiga. Claro que sí, Pastor Juan Marcos, la doctrina vale la pena tenerla siempre, siempre presente, y más en estos tiempos en los que hay una avalancha de cosas extrañas, y por eso el libro de Romanos es muy especial. Y esta noche nuevamente, sumergiéndonos en la misión, tenemos con nosotros al pastor misionero, un mentor y amigo de muchos años, el pastor Pablo Otremba, para continuar con dos temas esta noche bien interesantes. Por favor, ponga mucha atención, no se pierda nada, porque vamos a ver el tema de la oración finalizando el bosquejo de Hechos 2:42, y también, como ya lo vio en su cartilla, movidos por el temor de Dios, un tema que es muy relevante para estos tiempos que vivimos. Pastor Pablo, bienvenido una vez más, y culminemos esta noche de conferencia para la gloria de Dios, aprendiendo de estos temas. Gracias Arturo, y gracias al pastor Frank por esa convocatoria a estas conferencias, a esta iniciativa. Es una bendición poder estar con todos ustedes, y también a Carlos e Inés por liderar este proyecto. Qué bendición. Yo creo que muchas personas van a ser bendecidas, y sembrando la palabra de Dios sabemos que esto no es en vano. Esto va a traer mucho fruto en muchas vidas, y hoy en día con este tema de la conexión vía Zoom o lo que sea, internacionalmente estamos conectados, y muchos se están beneficiando de este tipo de conferencias. Esto es simplemente fantástico. Y bueno, seguimos con el tema de la iglesia en movimiento. Algunos posiblemente se preguntarán por qué iglesia en movimiento. Porque estudiando Apocalipsis uno ve que iglesias pueden entrar en una crisis, iglesias que en algún momento han estado moviéndose pueden entrar en un tema de apatía o de enfriamiento, como en el caso de la iglesia de Éfeso, que fue un centro misionero donde el apóstol Pablo por 3 años estuvo entrenando gente y enviando obreros a la mies. Era una iglesia en movimiento, era una iglesia creciente, pero en algún momento algo pasó, y después tuvo que recibir una carta de Dios a través de Juan, en la cual Dios le advertía a esa iglesia que si no se arrepiente, entonces Dios iba a quitar el candelabro de ellos. ¿Y por qué? Porque habían perdido el primer amor. Y naturalmente hay otras iglesias que también fueron reprendidas porque experimentaron cosas que ya no las mantenía en movimiento. Y vemos en una iglesia en el libro de los Hechos que en general era una iglesia en movimiento, y hoy día tenemos que ser una iglesia en movimiento, especialmente en estos días que estamos viviendo. La iglesia no puede estar retraída, no puede estar escondida. Tenemos que estar de verdad pendientes de hacer todo lo posible para tener una iglesia que se mueve, una iglesia que cumple con la misión. No tenemos que inventarnos una misión. Ya la iglesia tiene una misión. Jesús nos la dio, no hay que darle vueltas a eso. Y él dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, hacer discípulos que hacen discípulos en todas las naciones. Esa es nuestra misión, y no podemos enfriarnos en eso, no podemos desenfocarnos. Hablamos sobre la misión, hablamos sobre ese paquete inicial que es necesario para todos los creyentes, aquellos que se acercan a Jesús, que lo reciban, que de verdad se arrepientan, crean en el Señor, sean bautizados en agua y empoderados por el Espíritu Santo para salir a las naciones, a las comunidades donde está la iglesia. Y la primera iglesia en el libro de los Hechos, una vez que se convirtieron
ellos comenzaron unas dinámicas que hicieron que esa iglesia fuera atrayente, una espiritualidad contagiosa que se manifestaba aquí en esta iglesia y que atraía gente, y todos los días gente era añadida a esta iglesia y la iglesia crecía y crecía. De hecho, leemos después de la primer prédica de Pedro que se entregaron como 3,000 y más adelante otros cuantos miles se entregaron a Dios. Esa iglesia era una iglesia creciente y fue de Jerusalén a Judea, Samaria y hasta el fin del mundo, y por eso llegó hasta donde nosotros. Si queremos ver qué son aquellos elementos que hacen que una iglesia avance, que una iglesia se mantenga avivada, y aquí en Hechos capítulo 2, 41 y 42 leemos de 4 elementos supremamente importantes a los cuales yo les animo le den mucho tiempo para reflexionar, estudiar las citas bíblicas y poder ojalá profundizar en ello. Voy a leer una vez más Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42. Es siempre bueno que estos versículos los leamos una y otra vez y veamos qué es lo que nos dicen. Yo estoy seguro que así como a mí me pasa, también les va a pasar a ustedes que la lectura de una cita, cuando uno la hace varias veces, de repente hay algunos acentos que uno descubre como nuevos, pero estaban ahí todo el tiempo. Así que leemos, así que los que recibieron su palabra, los que recibieron su palabra, los que recibieron la predicación de Pedro, pero también los que se convirtieron a Dios, que se arrepintieron, creyeron en Dios, ahí dice, fueron bautizados, ellos inmediatamente fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Así comenzó la primer iglesia. Inmediatamente dice aquí, y perseveraban, se entregaron, creyeron y ahora empezaron a hacer algo, pero lo hicieron constantemente. Ellos se agarraban de esto porque esto era elemental para ese mover de Dios en esa iglesia. Y dice, y perseveraban uno en la doctrina de los apóstoles. Sobre eso hablamos, qué tan importante es que se predique hoy la palabra de Dios, que se predique bien, que hagamos una hermenéutica sana y que de verdad la palabra en todo lo que hacemos en la iglesia tenga preeminencia, porque esa es la que nos da la vida, ¿no es cierto? Y después dice que en la comunión unos con otros también perseveraban en esa dinámica de la iglesia donde todos se servían los unos a los otros. Y eso es algo que nosotros tenemos que también hoy en día cuidar en nuestras iglesias cuando jugamos al individualismo, a que yo con Cristo y nadie más porque el otro me cae mal. Eso no ayuda al crecimiento, ni al suyo ni al de la iglesia. Nosotros nos necesitamos, todos tenemos diferentes dones y nosotros cada cual va a aportar a esa dinámica con sus dones y así podemos todos crecer y llegar a cumplir la misión de Dios. Y hablábamos anoche acerca del partimiento del pan, de la importancia de siempre recordar que la iglesia es la iglesia de Cristo y que todo lo que ocurre en la iglesia es acerca de Él, que tenemos que adorarle, que tenemos que estar pendientes de Él, pero también apreciar que es Él el que nos ayuda a salir adelante. Él nos salvó y nos ofrece la salvación por gracia, naturalmente basada esa gracia en su muerte y resurrección. Y hoy vamos a hablar de la oración, un tema muy importante, aunque yo creo que mucho se habla de la oración. Sin embargo, permítanme mostrarles algunos asuntos que me parecen muy, muy importantes aquí en el libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos anima al creyente a crecer y madurar en toda clase de oración. Y cuando yo hablo de toda clase de oración, tengo que decir que
habría que hacer un estudio otra vez y mirar qué tipos de oración hay, ¿no es cierto? Que tristemente hoy en día solo hay a veces un tipo de oración, pero hay el agradecimiento, hay la adoración, hay las peticiones, hay también la intercesión y podemos hasta hablar de una oración de guerra espiritual. Entonces hay varios tipos de oración y como iglesia debemos considerar todos esos tipos y ver cómo se implementan en la vida de la iglesia. Ahora, una parte importante en la vida de la iglesia desde sus comienzos fue la oración, como lo dice Hechos capítulo 2, versículos 42. La iglesia nació en un ambiente de oración y expectativa divina. Hechos 1, 14, nosotros leemos allí en Hechos 1, 14, leemos lo siguiente, dice, todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración, junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres, más los hermanos de Jesús. Ahí, antes de que el Espíritu Santo fuera derramado, la iglesia, los primeros creyentes o seguidores de Cristo, era gente que se reunió ¿para qué? Para orar. Ellos tuvieron mucho tiempo juntos orando, esperando el derramamiento del Espíritu Santo. Estaban esperando la promesa. Sigamos con la siguiente cita que está en Hechos 4:31. La leemos en un rato, pero recordemos que esta cita nos está hablando que en medio de la persecución de la iglesia, la oración fue un recurso de gran poder y fue en ese ambiente de la oración comunitaria que todos los creyentes volvieron a ser llenos del Espíritu Santo, empoderados para predicar la palabra de Dios. Y vamos a hablar en un rato más acerca de esta cita específicamente, pero es súper importante que recordemos, la iglesia está siendo perseguida muy temprano en su existencia y los discípulos recurren a la oración, pero también tenemos que ver cómo oraron, que eso es una lección muy importante y fue una oración no tanto de Señor, líbrame de esta persecución, de este dolor, de esta necesidad, sino que ellos oraron para que Dios les diera poder para poder seguir adelante con la misión. Y eso es lo que ocurre. Leamos, por favor, Hechos capítulo 4:31. Dice, después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Además, nosotros vemos en Hechos capítulo 6:4 cómo los líderes estiman como muy importante que la oración para su vida y para su ministerio. Leamos Hechos capítulo 6, versículo 4. Dice, entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra de Dios junto con la predicación. Ellos estimaban como supremamente importante que la iglesia orara. Y en el libro de Hechos, seguimos en Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3. Esta es una cita muy interesante. Esto ocurre en la iglesia de Antioquía y obviamente aquí había profetas y maestros y ellos se reunían para orar. Dice el versículo 2 de Hechos 13:2, cierto día mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, otro tipo de oración o adoración, ¿cierto? Al Señor, estaban ministrándole al Señor.
ahí en medio de ese ambiente de oración, de adoración, el Espíritu Santo dijo. Nosotros queremos que el Espíritu Santo se mueva en nuestras iglesias. Si tenemos un cuidado de un ambiente de adoración y oración en la iglesia, vamos a ver que el Espíritu Santo se mueve. Y después es interesante cómo habla el Espíritu Santo a estos hombres líderes. Interesante que estos fueron líderes que estaban orando, ¿no es cierto? Esto no eran los líderes diciéndole a la iglesia, por favor, oren. No, los líderes tenían la costumbre de orar. Y aquí dice, consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. El resto es historia, porque después vemos cómo la iglesia avanza, el evangelio va más allá de Antioquía y ahora comienza a ser un movimiento fuerte en nuevas regiones, y todo nace de un ambiente, de una iglesia en oración. En el Romanos capítulo 12, versículo 12, alégrense por la esperanza segura que tenemos, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Aquí Pablo nos anima a que la oración sea un elemento clave en nuestra vida, y es un elemento clave de la vida de la iglesia en movimiento. Y después nosotros también vemos en Efesios y conocemos esa cita donde Pablo está pidiendo a la iglesia de Efeso que oren por él. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios avance y que pueda él tener un ministerio exitoso. Y finalmente en Judas 1:20 dice que debemos orar en el Espíritu. Así que para la edificación personal y seguro que también de la iglesia. Así que edificación ocurre cuando oramos en el Espíritu. Y escriba en tu chat acerca de esta pregunta que usted encuentra allí en su hoja, página 29, en su material. ¿Qué tipos de reuniones de oración practica su iglesia local? ¿Y cuál es su impacto en la vida personal de la gente y de la iglesia? Y pues escriba ahí de manera corta, concisa y precisa, estilo telegrama. Bueno, hoy ya no se sabe qué es un telegrama, pero entonces a lo Twitter, ¿no es cierto? Yo no sé cuántos caracteres ahí, y entonces ahí cortico, ¿no es cierto? Tenemos este tipo de reuniones, y también el impacto que este tipo de oraciones tienen en su iglesia, en su comunidad y más allá de ello, ¿no es cierto? Porque yo creo personalmente, como lo vemos en el libro de los Hechos, la oración ha llevado a que la iglesia salga de sus cuatro paredes, ¿no es cierto? Bueno, en ese tiempo no tenían cuatro paredes, pero de su entorno más cerrado, ¿no es cierto? Y eran expulsados a hacer la obra de Dios en su comunidad o aún en otras comunidades. Lucas 11, 10 al 13, ustedes lo encuentran en su material, esa cita bíblica, y pueden seguir la lectura. Y dice, pues todo el que pide, recibe, todo el que busca, encuentra, y a todo el que llama, se le abrirá la puerta. A ustedes, los que son padres y sus hijos les piden un pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar? ¿O si les piden un huevo, les dan un escorpión? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Esta cita nos recuerda una gran verdad. Cuando nosotros oramos, una de las cosas muy importantes es que nosotros conozcamos al Padre al cual nos estamos dirigiendo. Así que conocer al Dios de la Biblia
Es una de las cosas que tenemos que tener presente, tenemos que anhelar ese conocimiento de Dios, porque ese conocimiento no solamente va a afectar nuestra oración, va a afectar toda nuestra vida. Si yo sé quién es mi papá en el cielo, wow, eso me anima a orar con confianza, eso me anima a interceder con seguridad. Así que tenemos que crecer en el conocimiento de nuestro Dios. Ahora vamos a la página 30. Otra vez, este material es más amplio de lo que podemos tratar aquí, pero ustedes lo tienen para que ojalá ustedes lo estudien y esto sea de gran bendición. En la página 30 nosotros vemos que la iglesia en movimiento debe animar a los creyentes a ver la adoración como un estilo de vida. Cuando yo estudié una vez el tema de la adoración, desde Génesis hasta Apocalipsis, noté que el tema de la adoración es un tema central en toda la Biblia y en el caminar nuestro, debe ser importante en nuestro caminar con Dios y debe ser central en todo lo que es la vida de la iglesia, la adoración. Ahora, adoración lo hemos reducido a unos cantos, a un concierto, y eso podrá tener su lugar, pero adoración es mucho más que eso. Y si queremos tener una iglesia en movimiento, una iglesia que avanza, la adoración es clave y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Acabamos de estudiar lo que representa la cena del Señor. Entendemos que Él tiene que ser el centro y claro, cuando entendemos que Él es el centro, hay una reacción natural y es la reacción de adorarle a Él y decir, Señor, tú eres Dios, tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor, y expresar esa adoración, ese reconocimiento a Él. Ahora, ese se hace no solamente con un par de cantos, sino se hace con todo un estilo de vida. Primero, ofreciendo el cuerpo como sacrificio vivo y santo al Señor. Romanos 12, 1 al 2 dice, ofrezcan su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. ¿Y cuál es el cuerpo? No es el sublime, ya el resucitado, es este cuerpito. Tenemos que ponerlo a disposición de Dios en vez de usarlo para seguir el camino del pecado, como dice Romanos 6, sino más bien usarlos para hacer las obras de Dios. Esto es adoración. Así que ahí ya sacamos la adoración de las cuatro paredes y empezamos a vivir en todo lugar como Dios manda y usar nuestro cuerpo para que Él sea glorificado. Después, en Filipenses 4, 10 al 20, podemos leer que servir con generosidad al prójimo y a la causa de la misión es parte de nuestra adoración, generosidad al prójimo, pero también a la causa del Señor. Yo entiendo que hoy a veces se habla mucho de que de esto, que de lo otro, pero oye, hablemos más bien de generosidad, seamos generosos, eso es parte de nuestra adoración a Dios. Después, servir a Dios, Filipenses 2:17, dando nuestra vida por la causa de Dios. Hágase sensible a la voz de Dios y sea alguien atento a las necesidades a su alrededor y ver cómo puede usted ayudar a llevar el mensaje de Jesús a esta gente y no a veces con amor práctico para que se manifieste el poder de Dios y avance el reino de Dios. Esto es parte de un estilo de adoración. La iglesia que se mueve es una iglesia que adora, que Cristo es el centro y toda nuestra vida está enfocada a agradar al Señor Jesús. Y finalmente aquí el punto 4, ofrecer un sacrificio continuo de alabanza. Claro que sí, no vamos a dejar eso afuera porque la Biblia misma lo dice, Hebreos 13:15, que nos está animando a que con nuestros labios
alabemos a Dios. Ahora, esto es con cánticos, pero no solamente con cánticos. Cuide lo que hablas, qué es lo que sale de tu boca, ¿no es cierto? Y también sin cantos, usted puede estar alabando a Dios. Y si no sabe cómo alabar a Dios, lea los salmos y úselos para alabar a Dios. Y también no olvide que la lengua espiritual que da el Espíritu Santo es un gran recurso para alabar a nuestro Señor Jesucristo. Y después no solamente vamos a adorar al Señor, sino que en esa adoración también vamos a ser fortalecidos, vamos a crecer y vamos a ser edificados personalmente. Es interesante la cita y yo no voy a dejar de leerla porque esta siempre me fascina. Hechos capítulo 16, 24 al 26. Ahí dice, el cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, obviamente Pablos ahora fueron tomados prisioneros los encarcelaron y ahí se dice que los metió fueron metidos en el calabozo de más adentro. Esas cárceles no eran nada agradable, no tenían pisos de cemento o algo parecido, eran unas cosas de tierra húmeda, malolientes, oscuro. Uno imagínese eso. Y Pablo acababa de ser golpeado por predicar el evangelio y sin aspirina ahí a la mano para aliviar el dolor. Y entonces aquí estaba en una situación bien complicada y Pablo y Silas, ¿no es cierto? Y no estaban allá recuerden, no estaban ahí por narcotraficantes o ladrones, sino porque estaban predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y mire lo que hacen estos dos hombres. A mí esta cita siempre me desafía. ¿Por qué? Porque a veces el agua nos llega al cuello y ¿qué es lo que hacemos? Nos quejamos y bueno, ¿qué no hacemos? Pero lo último que hacemos es pedir a Dios que nos ayude y mucho menos lo alabamos. Pero mire lo que hacen. Ellos cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Así que eso no era algún secreto por ahí. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. En un ambiente de adoración, Dios interviene. Ahora, sí entiendo claramente que interviene y libera a Pablo y Silas de esta situación dolorosa, de estas circunstancias terribles. Pero aquí no termina la historia y yo le animo a que termine leyéndola ahí en Hechos capítulo 16. El carcelero se convierte, en otras palabras, se cumple la misión, aún mejor dicho, no aún, sino al Pablo y Silas pasar por la cárcel y ellos adorar a Dios, exaltarlo, Dios interviene y no solamente se abren las puertas de la cárcel, sino que se abren las puertas del carcelero. Y yo no sé, pero a veces me pregunto si en aquella visión de Pablo, cuando él vio a un hombre diciéndole, véngalo acá, ¿cierto? No haya sido a la larga ese hombre, ese carcelero. No sé si en ese momento vio al carcelero y dijo, este es el del sueño, ¿no es cierto? Este es el de la visión. Pero ahí Dios hace cosas grandes. La oración y para el cumplimiento de la misión, para una iglesia en movimiento, supremamente importantes. Ahora tenemos que crecer en oración, tenemos que aprender en oración, a orar de manera bien y poder llegar y ver cómo la misión de verdad avanza. Ahora, orando de manera eficaz, ahí en la página 30, como para que ustedes me puedan seguir y ver dónde estamos. Muchas de nuestras oraciones parecen
listas de compras. ¿No suena eso a veces, cierto? Mi abuelita, mi suegra, bueno, señor, sí esa, pero primero mi abuelita y después la suegra. No, y entonces uno tiene toda una lista, que el arriendo, que no, bueno, un montón de cosas, y en este tiempo de pandemia seguro que hay una lista todavía más larga, y no hay nada malo en esas listas, pero si queremos ser una iglesia en movimiento y si entendemos que Dios tiene una misión, entonces eso se debe reflejar en nuestras oraciones de una o de otra manera. Sería bueno a veces revisar si nuestras oraciones de verdad promueven o apuntan hacia el empujar de la misión de Dios. Los apóstoles mismos, ellos estimaron de suma importancia el estar enfocados como líderes en la oración y en la enseñanza de la palabra de Dios para ver salir adelante los asuntos de Dios. Y si usted recuerda la cita que nosotros leíamos en capítulo 4 de Hechos, versículo 31, la iglesia estaba siendo perseguida y ella oraba no por resolución de su situación dolorosa, sino ellos estaban orando: Señor, llénanos para que en medio de las circunstancias difíciles la iglesia tenga poder para poder predicarle el evangelio aún en medio de la persecución. Yo no sé cómo suenan nuestras oraciones en este tiempo de pandemia, pero a veces temo que la lista o las oraciones suenan mucho a una lista de compras. Y otra vez, no quiero que me entienda mal, a veces es necesario. Dios dice, si tenemos una necesidad, pedid y se os dará. El Padre Nuestro nos enseña que oremos por el pan de cada día. Sí, eso es verdad, pero aquí en esta conferencia y bajo esta temática, yo sí quiero llamar la atención a que debemos revisar nuestras oraciones y apuntar hacia una oración que facilita, que empuja, que promueve el cumplimiento de la misión. El ejemplo de Jesús es tremendo. Cuando usted va a Mateo capítulo 26, pero también en Juan capítulo 12, 27 al 28, usted ve y lee allí acerca de Jesús en sus últimas horas antes de morir. Él estaba en el jardín Getsemaní, él estaba angustiado, él iba a ser entregado, iba a pasar por un proceso muy doloroso y finalmente lo iban a llevar a la cruz. Él estaba en ese jardín Getsemaní, los discípulos naturalmente estaban dormidos, sabrá Dios qué tenían ellos, pero Jesús estaba aquí orando y dice la Biblia: ahora mi alma se ha angustiado y qué diré. En medio de esa circunstancia tan complicada para la vida de Jesús, ¿cómo ora él? Y él dice: Padre, sálvame de esta hora. Él se pregunta: ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Y él dice: pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Esta oración es tremenda y yo le digo que cuando yo la estoy meditando y revisando, a mí no me queda fácil decir: Señor, está bien, si usted quiere que yo pase por este valle, entonces bien, pero no es fácil. Y Jesús está enfrentando un momento muy difícil y él hubiera podido pedirle al Padre: Padre, manda ángeles y haga de esta gente carne molida, ¿no? Y él alinea su oración inmediatamente y dice: no, pero es que para eso vine, para entregar mi vida en rescate por muchos, porque esa es tu voluntad. Eso es lo que ayuda a cumplir la misión de Dios. Y por eso Jesús más bien está ahí pidiendo: Señor, glorifica tu nombre. Y recuerden que fue en medio de estas circunstancias difíciles, cuando Jesús estaba en el momento más oscuro de su vida, ya colgado allá en la cruz. En ese momento fue cuando esa cortina en el templo se rompe, ¿cierto? Y ahí
se abre el camino para que nosotros podamos entrar libremente a la presencia de nuestro Dios. Alguien como Jesús, quien pasó por un momento difícil, su oración era enfocada en la misión. Y gracias a Dios por esa oración. Así que Jesús no pone su necesidad al frente, sino el nombre de Dios y sus propósitos. Esto es algo tremendo. Entonces, aprendamos a orar de esa manera. Orar de acuerdo a la voluntad de Dios nos lleva a orar con confianza y nos asegura una respuesta de Dios. Y para eso es importante que estemos leyendo la Biblia y entendamos cuál es la voluntad de Dios. Y con esta Biblia ahora expresemos nuestras peticiones y nuestras oraciones a Dios. Por eso podemos decir que una parte clave para orar bíblicamente tiene que ver con aceptar la palabra de Dios y entender los tiempos y lo que Dios quiere hacer en cada una de las situaciones. Ahora, aquí recordemos a Elías, quien pues ustedes saben y recuerdan seguramente que él oró para que no lloviera durante varios años. Ahora, eso no fue capricho de Elías. Dijo, esta gente me está sacando las canas, ahora les voy a mostrar algo y yo voy a pedirle a Dios que mande una sequía para que se sequen y sufran ahí. No, 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 no. Eso no fue un capricho. A veces nosotros oramos así. Tenemos una idea y pensamos, sería bueno que Dios haga eso, y oramos y a veces no tenemos las bases para hacer eso. Yo creo que es importante que nosotros leamos la Biblia, miremos y entendamos los tiempos en los que vivimos y cómo esa palabra se aplica a la situación de hoy. Y entonces ahora nosotros oramos de acuerdo a esa voluntad. Y eso lo que hizo Elías. Él entendió que allá en Deuteronomio capítulo 11, 16 al 17 dice Dios que si Israel adora a otros dioses, que si no cumple con los mandamientos de Dios, entonces vienen tiempos de sequía, ¿cierto? Y claro, también está anunciando que si se arrepienten, entonces Dios viene y hace una obra nueva en ellos. Y entonces prácticamente Elías está basándose en algo que Dios ya había anunciado. Elías entendió los tiempos en los que vivía y entendía que esa cita se aplicaba a estos tiempos y empezó a orar y pues la confirmación de Dios no se hizo esperar y entonces hubo una sequía como después también de 3.5 años llegó también de nuevo la lluvia. Por eso tenemos que aprender a orar con la Biblia en la mano y a veces hay algunos que nos dicen es leerla con la Biblia y el periódico o las noticias y naturalmente con las antenas hacia el cielo para entender los tiempos y empezar a orar muy específicamente y apuntando hacia el avance de la obra de Dios, ¿no es cierto? Muchas veces hoy solamente estamos orando, ay Señor, que podamos volver a reunirnos. ¿Y por qué no oramos, Señor, que esta pandemia nos lleve a buscarte a ti, que seamos empoderados, que nos des creatividad para poder predicar el evangelio a pesar de todo este desorden que hoy existe y llegar a la gente que no ha sido alcanzada, ¿cierto? Aunque tenemos que estar encerrados a la larga y ni podemos reunirnos, pero ¿qué importa? Dios nos puede dar caminos y Él puede hacer temblar, Él puede hacer de todo, siempre y cuando se cumpla la misión de Dios. ¿Qué se le viene a la mente cuando lee y escucha la oración que Jesús hizo en su momento más oscuro en el paso por la tierra? Ahora, no se vuelva emocional aquí, sino más bien permita que la cabeza te ayude un poquito
véalo en este momento fríamente, pero ¿qué se le viene a la mente cuando lee y escucha la oración que Jesús hizo en su momento más oscuro en el paso por la tierra? Y naturalmente, si quiere, puedes también contestar a la segunda pregunta. ¿Qué paralelo nota al leer la historia de Pablo y Silas en la cárcel? Porque hay algo parecido acá y es interesante reflexionar acerca de ese punto. Así que enfoquémonos en la misión cuando estamos orando. Como iglesia en movimiento, tenemos que mirar y preguntarnos qué ayuda al avance de la obra de Dios. Necesitamos entender que nuestras oraciones deben ir más allá de un enfoque meramente centrado en las necesidades personales, en el aquí y en el ahora, que eso muchas veces es el tema, ¿no? El Señor, ahora me duele la muela, ayúdame. Ahora tengo hambre, Señor, dame de comer. Sí, claro, Dios nos ayuda ahí, pero crezcamos a otro nivel de oración, que sea esa oración que apoya el avance de la misión de Dios. Las oraciones deben crecer a un nivel más alto, a un nivel estratégico generado por una perspectiva eterna. Esto yo lo voy a repetir. Las oraciones deben crecer a un nivel más alto, a un nivel estratégico generado por una perspectiva eterna. Ellas deben enfocarse en la misión. Bueno, hay mucho más que hablar, que podemos hablar acerca de la oración, pero vamos a la página 34 y para concluir con este tema de la oración, porque queremos ir al último tema y ese es otro de los temas muy importantes y con ese queremos terminar la conferencia en esta semana. La página 34 para que ustedes puedan ahí también llenar en los espacios libres. El acercamiento a Dios no tiene éxito si creemos que con fórmulas mágicas se obtiene lo que se desea o que las cosas y el poder de Dios se manipulan con dinero. Esto es un tema tan importante hoy en día. Hay gente que llega y dice, si usted da un cierto dinero, ahora puedes orar para que Dios te dé un auto nuevo. Y entonces eso es como un negocio con Dios. Y todas esas oraciones son todas egocéntricas, no tienen nada que ver con el avance de la misión de Dios. Y a veces pensamos que una fórmula específica es como una magia con la cual podemos encantar a nuestro Dios. Recuerden que oración viene del corazón, tiene que estar conectada con el Espíritu, basada en la palabra de Dios. Y empezamos a orar y entonces vamos a ver que nuestras oraciones van a ser contestadas de parte de Dios. No nos volvamos religiosos, seamos sinceros, oremos a Dios y basados en la palabra de Dios. Dios no puede ser impresionado con ritos, ceremonias y sacrificios. Lo que impresiona a Dios es un corazón obediente que adora a Dios de verdad. El corazón juega un papel muy, muy importante. Y finalmente, no solamente nos recibimos por no orar, tampoco recibimos por orar con malas intenciones para gastarlo en nuestros deleites y placeres. Eso es lo que nos enseña Santiago capítulo 4, 1 al 4. Andar con un corazón íntegro delante de Dios es fundamental para una vida de oración efectiva y para una iglesia en movimiento que cumple con la misión dada por Dios. Ahora vamos rápidamente al siguiente tema que queremos tratar en esta noche y es movidos por el temor a Dios. En Hechos capítulo 2, versículo 43, nosotros leemos, y un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Yo sé que muchos cuando leemos este versículo nos concentramos en las maravillas, en los milagros,
que ocurrían, pero mire, hay una base. Aquí dice que un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y después, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. El temor a Dios es un elemento muy importante para una iglesia que está en movimiento. ¿Qué significa eso? La iglesia cree y enseña que se debe esperar y buscar la presencia de Dios y contempla con reverencia y respeto las cosas de Dios. Con Dios no se juega. ¿Qué significa eso? Que tenemos que aprender a ser sensibles por la voluntad de Dios y a sus caminos. Debemos ser sensibles. ¿Qué es la voluntad de Dios? Y el temor de Dios es la respuesta apropiada a la vida, en la vida, a la presencia de Dios. En otras palabras, si yo entiendo quién es Dios, empiezo a temerlo y entonces mi vida va a cambiar. Entonces voy a comenzar a caminar como Dios quiere que caminemos. Recordemos a Adán y Eva, no tuvieron el suficiente temor de Dios. Ahora algunos dicen, ay, ¿qué tengo? Es que tengo que tener miedo de Dios. Sí y no. Dios sí es amor, pero no es, ¿cómo se dice? Solo dulce. Él es santo, ¿cierto? Y también hay mandamientos. Y si no cumplimos los mandamientos, hay consecuencias. Y nosotros debemos tomar. Yo temía a mi padre. Yo temía a mi padre porque cuando él se daba cuenta que yo le estaba mintiendo a él, yo sentía su linda mano en mi parte trasera. Ahora, hoy eso es un tema ya como que, uy, anatema, ¿no es cierto? Pero yo les digo una cosa, yo estoy agradecido que mi padre no dejó pasar muchas cosas en mi vida y que yo sentía eso en la parte de donde no me hacía daño y me ayudó a temerlo porque yo temía las consecuencias. Pero eso me ayudó al fin de cuentas a que no me metiera en otros asuntos. Estaba tan cerca así de ser alguien quien probaba las drogas. Amigos del colegio lo hacían, pero por el temor a mi padre, yo me cuidé y me alejé de esos caminos y doy gracias a Dios por mi padre y por ser consecuente en eso. Ahora, igual con nuestro Padre en el cielo, nosotros tenemos que temerlo. ¿Por qué? Porque hay mandamientos y son mandamientos de vida, no son mandamientos de capricho de Dios para hacernos la vida difícil, sino son mandamientos que nos ayudan para que prosperemos, para que nuestra vida sea todo lo que Él quiere que sea, que vivamos en paz, ¿no es cierto? Y en comunión con Él. Pero si nosotros nos desviamos, hay consecuencias. Y eso lo vivieron Adán y Eva y hasta el día de hoy estamos sufriendo las consecuencias de la falta de temor de Adán y Eva. Ahora, Acán, otro ejemplo, y espero que usted sea un lector de la Biblia y entienda todas estas historias. Si no, vaya y lea Biblia, amigo, para que usted entienda estas historias que nos enseñan lecciones muy valiosas. Acán no temió a Dios y desacató las órdenes dadas por Dios para el procedimiento en la conquista de Jericó. Y usted puede leer eso en Josué capítulo 7. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Cuando fueron a atacar a ahí sí les fue mal, ¿no es cierto? Ahí ellos experimentaron derrota y solo porque uno desacató las órdenes de Dios y afectó a todo un pueblo y no pudieron avanzar. Ahí había un pueblo que estaba en movimiento, pero en el momento que uno descuidó el temor a Dios y violó unos mandamientos o unas órdenes de parte de Dios, ahora ellos se parquearon, ahí quedaron parados. Y si usted lee Apocalipsis, usted va a ver en las iglesias que reciben una carta de amonestación, en varias de ellas, el pecado sutil era el elemento que la llevó a un enfriamiento, a un
¿cómo se dice? A un estacionamiento. Había todavía iglesia, pero no se estaba moviendo, no estaba cumpliendo con la misión de Dios. Así que el temor reverente a Dios es la base también para ser escuchados por Dios. Leamos Hechos capítulo 5, 10 al 11 dice, y yo leo aquí de la Nueva Versión Internacional, en ese mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta, se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo, y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Esto ya es el Nuevo Testamento. Aquí nosotros encontramos la historia de Ananías y Zafira. La iglesia primitiva aprendió muy pronto a temer a Dios con esta historia. ¿Qué es lo que había pasado? Esta gente, Ananías y Zafira, mintieron, como dice la Biblia aquí, al Espíritu Santo. Y una iglesia en sus inicios está experimentando una situación muy, pero muy dolorosa. Y claro, esto como que la iba a parar en su movimiento, gracias a Dios por un líder espiritual y un líder entendido que discernía de verdad, no era una impresión por allá vaga y nada específica, no, era algo clarísimo y que Dios le había mostrado a Pedro que Ananías y Zafira le estaban mintiendo, no a Pedro, no a la iglesia. Pedro tampoco estaba buscando la plata de esta gente, pero ellos estaban mintiéndole al Espíritu Santo. Y porque Pedro entendía que si esto no se ordenaba correctamente, la iglesia dejaba de ser una iglesia en movimiento. Pedro trata debidamente en el espíritu con esta situación. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando un problema en una iglesia se ordena, se corrige debidamente, bíblicamente, en vez de que esto traiga división, en vez de que esto traiga mucho desorden, va a traer es más bien crecimiento a la iglesia. Y eso fue lo que ocurrió en el libro de los Hechos, cuando la iglesia fue, escuchó y vio esto, dice aquí, y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Pero la iglesia también, la Biblia también dice que en medio de ese temor, Dios añadía. ¿Por qué? Porque había orden, había temor a Dios. Así que nosotros notamos que el temor a Dios en la iglesia, en la vida de la iglesia, es súper importantísima. Esta historia es como una historia paralela a la de Acán. Recuerden que Israel estaba entrando a la tierra prometida y ocurre lo de Acán. Es como que el diablo tratando de frenar el movimiento. Y aquí en la iglesia que iniciaba en el libro de los Hechos, ocurre lo de Ananías y Zafira, y es como el diablo tratando de parar el movimiento, pero se tratan estos asuntos debidamente y empieza Dios a obrar y la marcha sigue adelante. La página 37, ustedes pueden por ahí ver algunas citas adicionales. Hechos 19, 17 al 20, y eso las anoté aquí para que ustedes vean cuán importante es el temor de Dios en la vida de la iglesia en movimiento. Lo leo. Esta historia corrió velozmente por toda Éfeso, entre judíos y griegos por igual. Un temor solemne descendió sobre la ciudad y el nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera. Muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Había temor, había temor a Dios y la gente respondía y quería poner orden en su vida. Y aleluya, esto llevaba a más crecimiento en la iglesia. Hechos 9:31 dice, la iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria, se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor. Y póngale,
cuidado, y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en números. No sé, a veces nosotros hoy buscamos un montón de trucos para hacer crecer la iglesia. ¿Qué tal si nosotros buscamos maneras de promover el temor de Dios y ver cómo este es un motor para hacer crecer también la iglesia en números? Así que vemos aquí que los números no se anteceden al temor a Dios. Primero viene el temor a Dios y ahí vienen los números. ¿Ok? La calidad es importante y esa va a crear los números. Muchas veces estamos tan enfocados en los números y no tanto en la calidad, y después todo se derrumba y nosotros pensamos, ¿y qué pasó acá? Bueno, chicos, se armó la casa al revés. Eso no puede ser así. Entonces, aquí la Biblia muy claramente nos dice que el temor de Dios es importante y está basado en un correcto entendimiento de quién es Dios. Yo creo que una de las razones por qué a nosotros nos falta temor es porque no sabemos quién es Dios. Y yo le animo a usted, pastor, por favor, predique la Biblia, predique la palabra de Dios. Ayude a entender quién es Dios, porque cuando entendemos quién es Dios, entonces la gente va a empezar a temer a Dios. Y ese no es un temor insano, es un temor reverente, es un temor que ayuda a tomar decisiones correctas. Sigamos en la página 38. Ahí dice: el concepto del temor de Dios lo encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y ustedes seguramente se han dado cuenta que eso es así, y constantemente somos exhortados ¿a qué? A temer a Dios. Tenemos que temer a Dios, así igual como se nos exhorta a perseverar en la sana doctrina, en el partimiento del pan, en la comunión los unos con los otros, en la oración. También tenemos que perseverar en el temor a Dios. Eso tiene que ser un elemento clave aquí. Jesús enseñó el concepto del temor a Dios. Ahora, como el tiempo avanza y es muy importante que entendamos mucho más de lo que es el temor de Dios, tenemos que ir allí donde ustedes en su material encuentran el título ¿En qué consiste el temor a Dios? Y hay dos citas importantes en la Biblia que nos ayudan a entender qué es el temor a Dios. No es una cosa ahí toda rara, mágica, mística, y yo temo a Dios. Tampoco es declaro que temo a Dios. No, pare ahí. ¿Ok? Veamos las citas bíblicas que hablan de lo que es el temor de Dios. Y así como igual con la adoración, que a veces pensamos que la adoración es solo unos cánticos y que es parte de todo, pero es más que eso. Yo creo que ahí nosotros vemos que es un estilo de vida, igual con el temor de Dios. Sí, es un sentimiento en cierta manera, pero tiene unos elementos muy claves y esenciales. Miremos las dos citas. La primera está en Salmo 34, versículos 11 al 14. Y eso, pues la cita está anotada también allá en la página 39. Si usted agarra y mira un poquito allá, la encuentra, o abre su Biblia, eso también es bueno. Dice: vengan, hijos míos, y escúchenme, y les enseñaré a temer a Dios. ¿Aló? La Biblia nos dice que nos puede enseñar a temer a Dios. ¿Quieres vivir una vida larga y próspera? ¿Qué dice? ¿Quiere usted vivir una vida larga y próspera? El temor de Dios juega un papel muy importante en ese proceso. Aquí dice: entonces refrena tu lengua de hablar el mal y los labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Entonces, aquí esta cita ya nos dice que hay unos elementos que constituyen el temor a Dios. ¿Qué son esos elementos? El tema de la lengua, ¿cierto? Refrénela para que no hable mal y tampoco diga mentiras. Después dice: apártate del mal,
¿cierto? Aléjate de las cosas malas, de las cosas que Dios dice no le convienen. Y después hace el bien. Esto es buscar las cosas que son buenas, que Dios dice que debemos hacer, porque Dios no solamente dice no, Él también nos muestra que es bueno, que lo que debemos hacer, acércate a ellos, sea proactivo. Y después dice, busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Obviamente la paz es fácil que se nos vaya. ¿Qué tan fácil es que la gente nos pise los callos, que nos trate mal y entonces empezamos a pegarnos y la paz se va? La paz no solamente la paz entre ciertas naciones, la paz tuya con el prójimo, y tenemos que cuidar esa paz. Después, en Proverbios 8:13 dice, el temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, yo aborrezco. Aquí otra vez, el temor del Señor es. Haga ahí una ecuación, ¿no es cierto? El temor del Señor es, ¿qué? Aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, yo aborrezco. Resumiendo estos dos pasajes, encontramos que hay 4 elementos que constituyen el temor de Dios. ¿Cuáles son esos? Aborrecer el mal uso de la lengua. ¿Cuánto daño no le hace el mal uso de la lengua a la iglesia en movimiento? ¿Cierto? A cualquier comunidad. Entonces, uno de los temas es la lengua. Y, por cierto, en Santiago capítulo 3 habla mucho de la lengua. De hecho, todo el capítulo habla del impacto de la lengua y cuán peligroso es eso. Y yo estoy seguro que ninguno de los que está aquí presentes en esta conferencia ha pecado en ese sentido. Pero yo sí tengo que admitir, wow, ¿no es cierto? Este es uno de los temas, un pequeño músculo que se mueve demasiado y a veces mal, ¿no es cierto? Pero motivado de adentro del corazón, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que hay que revisar qué hay allá adentro para que no nos traicione la lengua en algún momento. La otra cosa, el otro elemento aquí es apartarse del mal y hacer el bien. Este es otro elemento del temor de Dios. Esto es práctico. Temer a Dios no es, no ande en esos caminos malos, amigo. Y después buscar la paz. Perdone, pida perdón cuando sea necesario. Cuide sus relaciones. Y cuarto, aborrecer el orgullo, la fama, es que yo soy más que el otro, todo esto. Aquí encontramos 4 elementos que hacen el temor a Dios. Ahora, yo aprendí lo que les estoy diciendo en el Instituto Bíblico cuando éramos jóvenes y bonitos. Y llegó uno de nuestros maestros que era médico, pero también era pastor. Y él vino a dar una clase de consejería y él basó su bosquejo de consejería en el temor a Dios. Y él decía, cuando estamos aconsejándole a gente y tienen problemas, es porque en algún lado han fallado en el temor a Dios. Y esto es un buen bosquejo para hacer o dar consejería. Entonces uno dice, bueno, miremos algunas cositas, ¿cómo le ha ido con la lengua? Has hablado cosas terribles y por eso estás en pelea con tu papá y tu mamá o con no sé quién. Has dicho mentiras o has exagerado. ¿Cómo has usado tu lengua? La otra es, estás metido en lo que no debes meterte, ¿no es cierto? Estás aborreciendo el mal o estás haciendo algunas alianzas con algunos pecados, ¿no es cierto? Violando los mandamientos. Si eso es así, arrepiéntate, ¿no es cierto? Pero a veces nosotros estamos ahí, no, es que tu problema es ahí, que la mamá, que tu papá, que en el vientre, que no sé qué. ¿Sabe qué? Arrepiéntate de tus pecados y entonces Dios te perdona y puedes salir adelante. Buscar la paz es importante. Si tienes una relación dañada, arréglala y aborrezca el orgullo. Deje eso de que eres más grande que otros. Humíllate, sirva, lave los pies, así como Jesús nos lo enseñó. Ahora, el temor de Dios
consiste exactamente en lo opuesto del carácter del diablo. Si usted ve esto en la página 39, ahí encuentra usted, y las citas lo corroboran, que el diablo es el acusador y calumniador. ¿Cuál es el arma principal del diablo? Las palabras, ¿cierto? Y calumnia y acusa. El otro es él es el malo y busca hacer daño. Así que si usted no teme a Dios, usted es coequipero con el diablo, ¿cierto? O mano extendida del diablo. Yo no sé cómo decirlo. Él es el orgulloso. Él es el diablo, el que divide. Él no trae paz, él trae siempre división. Así que esto nos lleva a ver que la integridad es importante para la vida personal, pero también para la vida de una iglesia, de una comunidad. No solamente vivimos íntegros como personas, sino también tenemos que aprender a vivir en integridad como una comunidad, porque podemos pecar como comunidad. Y ahí Dios también va a intervenir y va a frenar lo que se está haciendo o lo que debe estar haciendo la iglesia. Jesús vivió una vida marcada por la integridad, esto lo sabemos. De hecho, Pilatos no encontró nada para poder acusarlo legítimamente. ¿Por qué? Porque no había nada nada con lo que hubiera fallado Jesús. Él era el humilde, él trajo paz, ¿cierto? Él no buscó la maldad, él siempre hizo el bien. Sus palabras eran de vida y no de muerte. Entonces, súper importante que nosotros recordemos que cuando somos gente que teme a Dios, estamos siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesús. La integridad es parte esencial de la iglesia en movimiento y provee las bases para que nosotros seamos creíbles y que la gente nos preste atención como iglesia. Donde en una iglesia hay chismes, donde en la iglesia, cuando la iglesia está manchada por asuntos de falta de integridad, la gente a nuestro alrededor se da cuenta y dice, con ellos no queremos nada que ver, no nos acercaremos a ellos porque falta integridad. Dios honra una vida de integridad y esto provee pues para que seamos creíbles. Y déjenme decirles una cosa, yo en mi corta vida he visto que algunos han sido sacados del ministerio, pero no han sido sacados por ser malos predicadores o por ser malos administradores, aunque todo esto, es bueno que lo hagamos bien, pero si la gente ha sido destituida por falta de integridad. Así que mantener una conciencia limpia es una herramienta muy, muy importante para una iglesia en movimiento. Bueno, con esto yo quiero terminar. Sin embargo, es bueno recordar a Job. Cuando leemos la historia de Job, nosotros vemos que él disfrutaba un muro de protección en su vida y aunque después le pasó por momentos muy difíciles, pero una de las cosas que le ayudó a Job a permanecer firme era el temor de Dios y eso formó una protección alrededor de su vida. Y también quiero añadir una cosa. Yo estudié la vida de Saúl y Saúl fue uno que fue elegido por Dios para ser el primer rey de Israel y él tenía muchas capacidades, él tenía el apoyo de Dios, de hecho en su momento tenía hasta la unción de Dios, pero en un momento comenzó a perder autoridad y no fue porque dejó de cumplir con ciertos ritos o lavarse con ciertas agüitas, sino porque él desobedeció los mandatos de Cristo e insistió en esa desobediencia. No se arrepintió y con el tiempo empezó a perder autoridad. Si nosotros como líderes queremos mantener autoridad,
si queremos aún crecer en autoridad, vivir en el temor de Dios, en la integridad, nos ayuda a ser gente con autoridad y no perderla. Y nosotros notamos, usted dirá, sí, pero se mantuvo como líder hasta el final de la vida. Sí, el puesto lo ocupó hasta el final de la vida, pero usted seguramente recordará que en una batalla, cuando él salió con David y regresaron victoriosos de esa batalla, las mujeres hicieron ahí una calle de honor para todos los combatientes y empezaron a cantar: Saúl mató a 1000, David a sus 10,000. Este no es solamente un juego de números, sino es una verdad que se refleja allí, y es que Saúl ya no era tan efectivo como David. Y a pesar de que él tenía el puesto, ya no pegaba tan duro. ¿Y dónde comenzó a perder Saúl toda la autoridad, todo el impacto? Eso lo comenzó cuando él dejó de temer a Dios y empezó a violar las reglas del temor de Dios. Que Dios nos ayude a ser gente que teme a Dios, que seamos una iglesia que teme a Dios, porque si tememos a Dios, andamos en integridad, y entonces nosotros vamos a ver cómo Dios nos respalda y cómo en estos tiempos que son tan negros, tan terribles, donde hay pecado por doquier, cuando andamos como iglesia en la luz de Cristo, vamos a tener una palabra profética de verdad y vamos a tener autoridad para hablar la palabra de Dios, y muchos serán añadidos a la iglesia, aquellos que han de ser salvos. Así que los animo a que sigamos el camino del temor del Señor y sigamos en movimiento para que la misión de Dios se cumpla. Dios les bendiga. Pastor Pablo, quisiera que podamos, por favor, que nos ayude con esta pregunta que algunos de los asistentes han formulado a través del chat también. Y tiene que ver con esto: ¿cómo se debe confrontar el pecado en la iglesia de manera adecuada? La respuesta para eso seguro requiere de otra conferencia, porque esto no es siempre tan fácil. Lo único que yo diría es Gálatas 6:1, donde la Biblia sí habla de que cuando nosotros estamos ayudándole a alguien quien pues se ha desviado, que nosotros, Gálatas 6:1 dice: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad, y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Y seguro que hay muchas otras citas bíblicas. Yo escribí un artículo acerca de eso en una ocasión, porque yo creo que cuando estamos confrontando a alguien con el pecado, porque ha pecado, yo creo que uno de los puntos más claves es que nosotros tenemos que revisar nuestro corazón y ver dónde estamos nosotros, y también entender que no estamos por encima del otro, que también somos vulnerables y necesitamos en algún momento que alguien nos ayude a corregir aquello que nosotros, donde nosotros hemos fallado. Entonces, la actitud del espíritu con el cual se hace eso es seguramente un punto de partida. Pastor Pablo, muchas gracias por este tema. Yo sí quería referirme y que por favor nos ayudes a comprender este asunto. En la misión vamos a estar en un continuo discipulado. Eso es de doble vía. Y aunque no se puede forzar el temor a Dios en las personas, ¿qué sí podemos hacer como discipuladores o siendo discipulados para facilitar una vida temerosa de Dios? Algo como rendir cuentas, qué papel juega en esto, algo como exponer la vida a otro. ¿Qué piensas acerca de eso y qué podríamos hacer para facilitar más este tema? Sí, ese tema, yo diría dos cosas son importantes. Una, tenemos que crecer en el conocimiento de Dios, saber quién es Dios para, comportarnos debidamente, ¿no es cierto? A veces
por esa falta hacemos lo que se nos da la gana. Es interesante cómo Pablo ora por la iglesia y él ora para que crezcamos en conocimiento de Dios y eso nos lleva a una vida que marca la diferencia. Ahora, el rendir cuentas que usted mencionaba es súper importante, que aprendamos a rendir cuentas de una manera sana y regularmente, ¿no? Por eso somos congregación, ¿no? Y ahí debería ocurrir eso, no solamente frente al líder o el pastor, sino que yo creo que debe haber una dinámica entre los creyentes mismos en esa dinámica de los unos para con los otros que hablábamos. Debe haber esa parte del rendir cuentas, donde yo hablo con alguien de confianza acerca de mi vida y pedir oración y consejería, ayuda. Pero otra vez, también podemos pensar en un grupo pequeño donde nos conocemos y donde podemos ser fácilmente confrontados, no cuando ya el problema es grande, sino cuando nos conocemos y estamos reuniéndonos, hablando de Dios, la Biblia, orando juntos y alguien nota, oye, usted, ¿en qué estás andando? Entonces eso es una confrontación muy suave y puede ser una mano extendida para ayudarle a la persona o ayudarme a mí, dependiendo quién es la persona que necesitas la ayuda. Pero sí, rendir cuentas definitivamente, y es bueno tener gente en la que yo puedo confiar, estar involucrado en un grupo pequeño. Por eso la iglesia es importante y ahí podemos ayudarnos mutuamente. Muchísimas gracias, Pastor Pablo. Muy buena. Yo creo que el temor de Dios es uno de los puntos que a mí me encantan. Y realmente quiero decir una cosa. En Isaías, creo que 5:11, dice que, me gusta esa oración, dice que no juzgaba por lo que veía ni por lo que escuchaba, sino con discernimiento de espíritus y temor de Jehová. Y yo creo que eso es clave, eso es algo que yo oro, Señor, danos espíritu de temor de Jehová, porque la verdad lo necesitamos para no pasar líneas, para no cruzar esas líneas que nos pueden hacer caer al final. Entonces, muchas gracias y tenemos una pequeña sorpresa al final, pero antes vamos a orar. Yo creo que estos temas sí necesitan que pongamos nuestro corazón y le digamos al Señor, ayúdanos como individuos y ayúdanos como líderes, porque necesitamos en las dos áreas. ¿Les parece bien? Ok, ¿oras o? Oremos. Ok, Señor, gracias te damos por esta conferencia. Gracias por el Pastor Pablo. Y Señor, yo pido que todo lo que hemos aprendido en estos 3 días, que de pronto no es nuevo, de pronto hay cosas que han sido nuevas, posiblemente muchas cosas han sido reavivadas en nuestros corazones. Y yo pido, Señor, que como individuos y como líderes y como pastores, Señor, nos levantemos en estos tiempos, con las bases bíblicas, con nuestras raíces cristianas, Señor, como nunca antes, Padre, en tiempos donde el evangelio se ha vuelto muy, muy suave y realmente necesitamos, Señor, tu poder, necesitamos tu Espíritu Santo y pedimos, Señor, que espíritu de temor de Jehová esté en todos nosotros. Padre, que tengamos temor de Dios, dánoslo, Señor. Tenemos el Espíritu de Dios que mora en nuestros corazones y que nosotros no entristezcamos tu Espíritu, Señor, sino que seamos sensibles a tu voz y que podamos amarte y temerte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y los panelistas queremos desearles una feliz Navidad. Entonces voy a comenzar con el pastor Juan Marcos y su esposa Yolanda. Muchas gracias, pastora. Feliz Navidad a todos de este grupo. Qué bendición ha sido compartir con ustedes durante este año.
y que el Señor les siga bendiciendo en cada uno, en su vida, en su, en su familia, en su ministerio, y que pueden tomar las cosas que todos hemos aprendido aquí durante este año a través de este webinar, y que nosotros seamos pues enteramente preparados para toda buena obra. Que Dios les bendiga. Felicitaciones, pastores, por esta maravillosa obra que están haciendo. Es increíble cómo podemos usar los medios para extender el evangelio. De verdad, un feliz año, una feliz Navidad y muchos deseos de que esto siga creciendo aún más. Dios les bendiga. Un abrazo, les amamos. Muchísimas gracias, Yolanda. Y también tenemos a Félix, el presidente de la Iglesia Cuadrangular en el Perú, un querido amigo, y su esposa Gisela Lizárraga. Desde el corazón de la Amazonía peruana, somos felices de poder compartir este tiempo con cada uno de ustedes, un tiempo de mucho aprendizaje, de recordar verdades, principios. Estamos agradecidos con Dios por cada una de sus vidas también y por la disposición que ponen para exponerse a la palabra. Yo creo que mientras estemos nosotros abocados a aprender, el Señor va a continuar edificando nuestras vidas. Queremos saludarles y enviar muchos saludos y que de verdad en este tiempo de Navidad la paz de Dios sea rodeando nuestros corazones. Familia Iglesia, que el Señor siga bendiciendo sus vidas, sus familias. En verdad tenemos mucho para agradecer, hemos vivido momentos muy difíciles, pero también de mucho testimonio y de gloria para Dios. Así que demos gracias como hijos de Dios, como esposos, como padres, como líderes. Realmente es una bendición la ventana que Dios ha abierto para poder conectarnos, para poder recibir palabra fresca. Gracias por ser sensibles, pastores. Gracias por escuchar la voz de Dios, decir sí a cada uno de ustedes. Ustedes son instrumento de Dios y están tocando vidas, corazones, naciones, iglesias y quizás mucho más de lo que podamos ver en este momento. Felices fiestas. Amén, amén. También tenemos al pastor Arturo Andrade. Él es el presidente electo de la Iglesia Cuadrangular Carismática en Colombia y nos va a saludar en nombre de él y su familia. Claro que sí, muchísimas gracias. La verdad yo disfruto muchísimo estas conferencias, no me he perdido ni una. Cuando empezamos con Apocalipsis, wow, eso fue maravilloso. Y así corriendo con cada una hasta llegar a esta serie sobre la misión. Y la verdad es que las promesas hechas profecía en la palabra de Dios confluyeron en la historia de la llegada de Jesús y siempre vale la pena recordar, celebrar y proclamar ese hecho histórico. Y nosotros lo llamamos Navidad. Y la verdad, más que una fiesta, es una transformación de vidas. Y cada vez más y más necesitamos que esta proclamación corra por todos lados. Por eso en febrero tendremos Corre con la Misión. Y estoy ansioso por llegar a ese tiempo. Dios les bendiga. Feliz Navidad. Muchas gracias, Pastor Arturo. También, bueno, nuestro conferencista, Pastor Pablo Otremba, ya todos lo conocen, con su querida esposa Ulrike. Feliz Navidad a todos. Sí, estamos en un tiempo donde vamos a celebrar que Jesús vino la primera vez, pero también estamos en el tiempo de advenimiento. Y entonces ese habla de que estamos esperando que el Señor viene, ojalá pronto, la segunda vez. Y hacemos su trabajo hasta el último de nuestros días. Y yo creo ese también pertenece a eso de la Navidad, porque Él vino a dar su vida por nosotros. Ahora nuestra tarea es dar nuestra vida para lo de Él. Bueno, yo no digo mucho más.
yo ya hablé toda la mañana, digo yo, toda la noche. Dios les bendiga, una feliz Navidad. Recuerden que Él es Dios con nosotros. Aleluya. Muchísimas gracias. Y también el pastor Gonzalo Infante nos va a saludar. Es un gusto haber estado este tiempo con ustedes. He aprendido muchísimo y pues lo que estoy viendo es que el Señor está rescatando los principios que nos empezaron a tener hacia adelante. Entonces, de parte de mi familia, de parte de mi esposa, nuestros 3 hijos, un saludo especial. Espero que estemos viéndonos el año entrante y es un gozo poder estudiar la palabra de Dios tal y como debe ser enseñada y como debe ser recibida. Entonces, muchas gracias por haber estado aquí y ojalá podamos servirnos los unos a los otros y que los tiempos sean mejores en el Señor. Y queremos dar muchas gracias al pastor Frank y Lily. Ellos son los que han creado esta iniciativa y él es el supervisor asistente hispano para el distrito Mid-South, que tiene que ver con 6 estados de los Estados Unidos. Y ellos han sido una bendición para nosotros, no solo para nosotros, para nuestro distrito, pero para las naciones, como lo pueden ver. Entonces, Pastor Frank y Lily. Gracias, Dios les bendiga, les amamos y ha sido un placer para oír cada uno de los que traen la palabra, los estudios, pero en esta noche nomás les queremos decir que pasen una feliz Navidad con sus familias. Bueno, gracias a Dios y a cada uno de ustedes y pues toda la honra y la gloria, Señor, de poder nosotros como distrito poder compartir un poco de lo que Dios nos ha dado a nosotros para las naciones. Estamos muy orgullosos de lo que Dios hace entre ustedes. Pero les queremos desear de la casa de nosotros, la Casa Saldaña, una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y Dios les bendiga ricamente. Bueno, muchas gracias. Durante este tiempo de conferencias, del webinar, como Gisela ha dicho, hemos visto milagros suceder, hemos visto la mano de Dios en medio de las circunstancias, de las crisis de la vida, y hemos visto milagros tomar lugar. Por ejemplo, el pastor Juan Marcos, tenerlo en medio de nosotros es un milagro y un testimonio del amor y del poder de Dios. Y tiene que ver con esto, tiene que ver con una iglesia que está viva, tiene que ver con una iglesia que está unida, con una iglesia que va hacia adelante, se sumerge en la palabra y vamos creciendo y vamos llevando el propósito de Dios. Entonces, para nosotros es un privilegio contar con todos los asistentes a las diferentes enseñanzas a través de estos meses y vamos a tomar un breve receso. Es un breve receso para comenzar el año 2021 sumergidos de nuevo en la palabra de Dios. Muy agradecidos por contar con su presencia y nosotros como familia les bendecimos y deseamos que sea una feliz Navidad, un tiempo muy especial en familia con sus hijos y con sus seres queridos. Que Dios les bendiga y nos estamos viendo el próximo año.